Hola, generación valiente, ¿cómo están? Qué bendición poder estar en este momento con ustedes. Queremos iniciar esta serie de podcasts hablando sobre la siguiente pregunta, que es, ¿cómo puedo ser salvo? O en otras palabras, si tal vez tú que me estás escuchando nunca has oído hablar de la salvación, una de las formas en las que comúnmente hemos llegado a escuchar esta pregunta es, ¿cómo puedo llegar al cielo? O realmente, ¿cómo puedo ser salvo? Quiero iniciar hablando sobre la definición de la palabra salvación, y es que en la RAE encontramos que salvación es la acción y efecto de salvar. ¿Y qué es salvar? Según la RAE, se define como librar de un riesgo o un peligro. Entonces, ¿qué significa esto en términos de la salvación? Pues la salvación, hablando de ella desde el Evangelio, se refiere a la forma en la que hemos sido librados del dominio del pecado en nosotros. ¿A través de quién? De la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Así que teniendo esto en mente, volvamos a la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo o qué puedo hacer yo para ser salvo? Y es que esta misma pregunta se la hicieron a Pablo y a Silas cuando fueron encarcelados en Filipos. Si quieres entender un poco más de esta historia, puedes leer todo el capítulo de Hechos 16. En este momento hablaremos de Hechos 16, 30 al 31. Y es que aquí encontramos cómo el carcelero, en medio de una situación difícil para él, le pregunta a Pablo y a Silas, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es así como empezamos a entender que la palabra de Dios nos muestra que la salvación viene por fe, por medio de creer en Cristo. Es decir, si tú me preguntas, pero yo qué puedo hacer para alcanzar el favor de Dios y ser salvo, yo te contesto que nada, porque la palabra nos enseña que la salvación no es por obras. Es decir, no es algo que tú y yo podamos ganar, no es algo que tú o yo podamos producir por nosotros mismos, por nuestros mismos medios, porque en nuestras fuerzas no hay nada que podamos hacer para obtener la salvación. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque tú y yo no podemos alcanzar la salvación por nuestros medios, porque tú y yo somos pecadores delante de Dios. La palabra nos muestra en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y asimismo nos muestra en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Es decir, tú y yo solamente merecemos la muerte debido a que somos pecadores delante de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde entra la gracia de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 se nos dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y por esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como somos pecadores, no hay nada que tú y yo podamos hacer, porque, como acabamos de leer, la salvación no es por obras, sino que es por la gracia de Dios que viene mediante la fe que Él mismo nos da. Es decir, no es por lo que tú hagas, no es por lo que yo haga, no depende ni de mí ni de ti. La salvación solamente es por medio de la fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. Y quiero que vayamos a Juan 3:16, donde se nos habla de por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, ¿a qué nos manda Dios? No solamente a creer, como lo hemos venido viendo, sino que el paso que sigue es que el Señor nos llame al arrepentimiento. Podemos ver en el Evangelio que Jesús llamaba al arrepentimiento y en Mateo 4:17 podemos ver cómo decía, arrepentíos porque el reino de los cielos
se ha acercado. Y ya para terminar, quiero traer a memoria un sermón de Paul Washer donde habla de la salvación y el arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento, dice él, es darse por vencido de luchar contra Dios y dejar de intentar ganar la salvación por tus propios medios a través de tus obras. Literalmente, es darse por vencido y caer sobre Cristo. Eso es salvación. No traigo nada en mis manos, simplemente me aferro a la cruz, sabiendo que nuestros pecados son perdonados y que somos justificados en Cristo.